de la Seguridad de la Información. Les vamos a presentar prácticamente cómo se relacionan las normas de seguridad de la información con las tecnologías de ciberseguridad en específico, ¿no? Y esto en base a nuestra experiencia y relación con algunos clientes. Y pues hemos detectado que es importante mencionar cómo es la manera adecuada de interrelacionar estas dos áreas para que el objetivo en común que viene a ser resguardar la seguridad de la empresa, pues se llegue a cumplir satisfactoriamente. Y para eso tenemos una agenda preparada en la cual vamos a ver primero una breve introducción del tema que estamos hablando. Luego vamos a hablar un poco de lo que es específicamente seguridad de la información. Vamos a ver qué diferencia hay con respecto a lo que es ciberseguridad y por qué no son exactamente lo mismo. También vamos a ver modelos de negocio orientados a seguridad de la información y por último vamos a ver el proceso de seguridad de la información que todos deberíamos tener implementado en nuestras empresas. Y para empezar, como breve introducción, tenemos que pues desde hace un par de años y con mucho impulso de parte de la pandemia de COVID-19, apareció la digitalización, ¿no? Que prácticamente es la acción de todos los documentos, información que al día, hasta hace un tiempo teníamos en formato físico únicamente. Hoy en día esta información se está digitalizando, se está volviendo en formato digital, se está almacenando y procesando en computadoras e inclusive en servicios nube como los que se conocen actualmente, ¿no? Esta digitalización trajo consigo distintos beneficios, como por ejemplo, con toda esta información digital, es mucho más fácil, es mucho más sencillo realizar un procesamiento y análisis de la información y además que hoy en día podemos apoyarnos con técnicas de inteligencia artificial para inclusive llegar a realizar predicciones utilizando esta información, ¿no? O cualquier información que nosotros queramos analizar. Esto también impulsó a nuevos modelos de negocios. Hoy en día tenemos modelos de negocios bastante exitosos que son completamente digitales, como por ejemplo todo lo que son redes sociales, todo lo que es Uber, por ejemplo, ¿no? Son modelos de negocio 100% digitales que de alguna manera llegaron a favorecer, a aprovechar todos estos cambios de la digitalización para explotarlo y lucrar de ello, ¿no? Como también se utiliza toda esta información para direccionar de manera muy asertiva campañas de marketing e inclusive también se tiene evidencia de que toda esta información se utiliza para direccionar elecciones políticas, ¿no? A nivel de algunos países, ¿no? Y prácticamente es de esta manera que también llegan a lucrar las redes sociales, ¿no? Prácticamente vendiendo toda la información personal que nosotros estamos digitalizando constantemente, ¿no? También llegó a optimizar procesos y trámites gubernamentales, lo que también agilizó mucho estos procesos, valga la redundancia, ¿no? De tal manera que ya si necesitamos realizar algún trámite de gobierno, algún trámite de identidad, etcétera, estos pueden ser mucho más eficientes y más sencillos de lo que eran hace un par de años. Inclusive, en algunos casos, ya no es necesario que asistamos físicamente a las oficinas de las entidades gubernamentales, por ejemplo. Y todo esto también ocasionó que la información empiece a ganar valores económicos bastante importantes, bastante considerables, tanto para el bien, ¿no? Es decir, que ahí benefició a empresas como Facebook en la venta de datos personales para direccionar campañas de marketing, como también esta información es utilizada para el mal, ¿no? Esta información puede llegar a ser
vendida en mercados negros, puede llegar a ser divulgada públicamente y si no es a cambio de una remuneración para el atacante, pues va a ser en base a un impacto que va a sufrir alguna organización por haber comprometido los datos que actualmente los tienen digitales. Y esto prácticamente porque además de todos esos beneficios que trajo consigo la digitalización de la información, también trajo algunas debilidades. Hoy en día, la información que se encuentra en un formato digital es mucho más fácil de realizar modificaciones no autorizadas. Es decir, que al día de hoy, a diferencia de cuando teníamos todo en formato físico, es mucho más fácil modificar el contenido de un contrato, eh, inclusive falsificar algún documento legal, etcétera, ¿no? Es más difícil restringir el acceso y la divulgación de esta información, ¿no? Ya que pues en formato físico igual podía estar en un gavetero bajo llave, en una habitación bajo llave y ya. Sin embargo, a pesar de que nuestros centros de datos se encuentran resguardados físicamente de la mejor manera, es posible duplicar y exfiltrar cualquier información confidencial que al día de hoy se tenga en formato digital de manera mucho más sencilla que de lo que era en formato físico. Y también es mucho más fácil eliminar o destruir esta información, ya sea de manera malintencionada o sin estar pendiente o sin estar al tanto del impacto que puede llegar a tener el eliminar cierta información, ¿no? Cuando teníamos una vez más los documentos en físico, esta acción era un poco más complicada, menos probable de que suceda con la información que era crítica para el negocio. Y pues en base a todo esto, nace la necesidad de adoptar dentro de las empresas modelos de seguridad de la información, ¿no? Los cuales tienen como principal propósito garantizar la confidencialidad de esta información, es decir, que no pueda ser que el acceso a esta información sea restringido específicamente para las personas que lo necesitan o que lo utilizan y que no pueda ser divulgado fácilmente. También conlleva la parte de integridad en la cual se debe velar porque toda esta información no sea modificada ni en el momento que está siendo procesada, almacenada, ni en tránsito entre alguna operación que requiera la intervención del usuario hacia el documento. Y también se debe garantizar la disponibilidad de esta información. Es decir, que nosotros debemos garantizar que siempre esta información esté disponible para las personas que la necesitan y que la utilicen, ¿no? Y prácticamente para ayudar a estos modelos de seguridad de la información, ya que mucha de esta información al día de hoy se encuentra digital, es que viene a reforzar estos tres aspectos la ciberseguridad. Sin embargo, no viene a reemplazar lo que vendría a ser un modelo de seguridad de la información. Por lo tanto, no podemos decir que seguridad de la información y ciberseguridad es lo mismo, ¿no? Prácticamente esto va a depender mucho del modelo de negocio del que dependa la organización. Hay modelos de negocio, como les había dado ejemplos, por ejemplo, Uber, en el que ya muchos de sus procesos críticos, muchos de sus datos sensibles de negocio ya se encuentran digitales, ¿no? En un formato digital. Por lo tanto, ahí la ciberseguridad puede llegar a jugar un rol bastante importante al momento de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sin embargo, si estamos frente a una organización en la cual los procesos críticos de negocio, los datos críticos de negocio
aún no están 100% digitales, entonces es que tenemos que también establecer medidas de protección que no siempre van a estar relacionadas con alguna tecnología de ciberseguridad. Sin embargo, vamos a seguir velando por la seguridad de la información de la organización, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber dónde está la diferencia entre estos dos conceptos específicamente, ¿no? Y pues como hoy es el Día de la Seguridad de la Información y no tanto así del Día de la Ciberseguridad, ¿no? Entonces hoy abarcamos aspectos mucho más amplios de lo que vendría a ser solo lo que se abarca a nivel de seguridad y vamos a explicar por qué deben ir de la mano. ¿Qué sucede cuando tenemos, prácticamente tenemos la seguridad de la información desalineada de lo que es la inversión tecnológica del negocio y por lo tanto desalineado de lo que son los objetivos del negocio como tal, ¿no? Primero, lo que va a suceder es que vamos a empezar a tener modelos de seguridad, políticas de seguridad, sin una planificación adecuada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Este rol va a ser asignado al personal de TI, ¿no? Es lo que generalmente sucede, ha venido sucediendo y lo más seguro es que va a seguir sucediendo, ¿no? Y a este personal de TI, al día de hoy, se le asignaron nuevas funciones que es velar por la seguridad de la información corporativa, ¿no? Sin embargo, el personal de TI puede llegar a tener un entendimiento muy completo de cuáles son los objetivos del negocio a nivel tecnológico. Sin embargo, no tiene un panorama completo, una perspectiva completa de cuál es el objetivo del negocio desde el punto de vista financiero, desde el punto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la mesa de directores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que prácticamente tengamos proyectos tecnológicos desalineados a lo que son los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, estos proyectos de mejora de seguridad van a estar enfocados a la implementación de controles tecnológicos que no siempre van a ir de la mano con los objetivos del negocio. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con esto? Prácticamente vamos a tener implementaciones inadecuadas, nos van a hacer falta algunas implementaciones, vamos a tener tal vez recursos por demás implementados a nivel de ciberseguridad, ¿no? Y a pesar de ello, vamos a estar incumpliendo con normativas o regulaciones nacionales o internacionales, vamos a incumplir con tal vez leyes que luego pues se vean reflejadas en multas y una vez más multas significa pues daños económicos para las empresas, ¿no? Y por último, lo que va a suceder es que al tener un descontrol completo de la estrategia de seguridad, al no tenerla alineada con los objetivos del negocio, al no tener contemplados o bien protegidos los activos que en verdad son críticos para la organización, vamos a ser víctimas de incidentes de seguridad con un impacto considerable al negocio. De tal manera que esto va a impactar a nivel reputación, va a impactar a nivel económico, inclusive puede llegar hasta el cierre o quiebra de los negocios, ¿no? Entonces, para evitar que esto suceda o inclusive siga sucediendo o vaya a suceder, lo que tenemos que hacer prácticamente es pensar en un modelo de negocio de seguridad de la información y para eso vamos a exponer un modelo que es expuesto por ISACA, el cual tiene los siguientes componentes. Todo empieza con las personas, que prácticamente este componente representa a todas, absolutamente todas las personas de la organización, no solo a los colaboradores internos,
sino que también involucra a todos los colaboradores externos como consultores, proveedores, eh, auditores, etcétera, cualquier perfil de colaboradores externos que vayan a beneficiar en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Como también a nivel interno abarca absolutamente a todas las personas o todos los colaboradores de la empresa. No solo abarca al personal de TI, no solo abarca al personal de seguridad, sino que abarca al personal desde prácticamente desde el personal de limpieza hasta el personal de clase C, hasta que tienen que estar involucrados dentro lo que es el modelo de seguridad de la información. Luego tenemos el componente de los procesos, que prácticamente los procesos, este componente va a representar la estructura formal de todas las actividades definidas en la organización, ¿no? Que juntas, todas estas actividades van a lograr los objetivos estratégicos que tiene el negocio, ¿no? El tercer componente es la tecnología. Este componente representa, pues ahora sí que todos los sistemas, todas las aplicaciones, todas las herramientas, toda la tecnología que utilizan, que utiliza el área de TI de una organización, ¿no? La cual es muy importante para los procesos, siempre y cuando la tecnología esté alineada a los procesos de negocio y no sea del lado inverso, en que los procesos de negocio se tengan que alinear a la tecnología. Y esto es lo que sucede en muchas ocasiones cuando estamos realizando inversiones tecnológicas sin pensar en cómo van a impactar a nuestros procesos, sin que exista la necesidad de mejorar, modificar el proceso que se tiene actualmente. Únicamente estamos haciendo una renovación o adquisición tecnológica porque nuestro socio de negocios nos recomendó que es lo último que salió en el mercado y nos hizo pensar que es lo que necesitamos, cuando no es lo que va a suceder en todos los casos, y es por eso que a veces es muy difícil demostrar que las inversiones en proyectos de seguridad fueron rentables, fueron buenas inversiones, o es complicado demostrar la eficiencia que están teniendo estos controles dentro de la organización. Y estos tres componentes prácticamente van a interactuar de la siguiente manera. Las personas van a interactuar con los procesos, ya que su principal propósito de esta interacción es enfocar la forma en que las personas van a realizar su trabajo. Los procesos les van a dar una manera sistematizada de ejecutar sus tareas del día a día, de tal manera que van a hacer que las cosas salgan mejor, sean más rápido, con mayor precisión y con el menor esfuerzo posible. Y algo que es muy importante, siempre velando por la calidad del producto o del servicio que estamos ofreciendo a nivel organización, ¿no? Ya que pues si dejamos esto al libre albedrío a nuestros colaboradores, si lo dejamos en base a su experiencia, a sus conocimientos, puede resultar en un arma de doble filo, ¿no? Ya que esto puede ser tan beneficioso como tan perjudicial, ya que al no tener un proceso sistemático, un proceso definido que nuestros colaboradores lo ejecuten cuando suceda algún evento en específico, va a ocurrir que esto sea de manera aleatoria y también la calidad del servicio o producto que estamos ofreciendo puede llegar a ser también aleatorio, lo cual no corresponde a una estrategia bien definida de negocio, ¿no? Lo cual espera que siempre se tenga el producto de calidad que sea ofrecido hacia los clientes. Otra relación importante es la de procesos con tecnología, ya que, como lo había explicado anteriormente, esta relación va a permitir
que la tecnología evolucione en base a las necesidades de los procesos de negocio de la empresa. Por ejemplo, los procesos comerciales deben ser los que van a regir a los procesos tecnológicos, ¿no? Ya que la siguiente relación, que es prácticamente el factor humano, va a hacer referencia a que las personas van a tener que manipular esta tecnología en base a lo que dice el proceso, y esta tecnología debe ser útil y debe ser muy sencilla e intuitiva de utilizar. Y es por eso que en esta parte en específico, en la parte del factor humano, al día de hoy se viene muy enfocado el tema del user experience, ¿no? Esta parte, esta última relación es la que se quiere mejorar en muchos aspectos, ya que no solo en modelos de seguridad de la información, sino que también en modelos de gestión de TI o gestión de servicios, se presenta la misma estructura que estamos presentando en este modelo. Sin embargo, ¿qué es lo que le hace particular a este modelo, o qué es lo que lo hace especial a otros, con referencia a otros modelos? Es que en este modelo hay un cuarto componente que es importante, que es la organización, ¿no? Habíamos dicho que todo tiene que estar alineado a los objetivos de negocio de la organización, ¿no? Por lo tanto, prácticamente la organización, estos objetivos de negocio de la organización, estas estrategias van a ser la punta de lanza para todo lo demás. ¿Y cómo se va a interrelacionar con los distintos componentes del modelo? Primero, a nivel cultura con las personas. Y a nivel cultura es algo muy importante, una interrelación muy importante, y prácticamente define el éxito o el fracaso de los modelos de seguridad de la información, ¿no? Ya que prácticamente a nivel cultura estamos hablando de que del grado en el que el personal se esfuerza por ajustarse a las políticas de seguridad y contribuir a la protección de los activos críticos, o si se comporta en contra de esta política y pone en riesgo los activos críticos, ¿no? Es por eso que prácticamente la cultura que se tenga de la organización en base a seguridad de la información es muy importante. De nada va a servir que tengamos al mejor CISO del mundo, que nos desarrolle las mejores políticas de seguridad en base a los mejores estándares internacionales, si la mesa de directores no va a estar completamente comprometida con estas políticas. O peor aún, si los colaboradores no van a estar comprometidos con la aplicación y vivir estas políticas, ¿no? Ya que prácticamente se van a quedar en documentos que no van a ser puestos en práctica jamás. Por lo tanto, el riesgo al que van a estar expuestas las organizaciones siempre va a ser el mismo que pues tuviéramos un modelo de seguridad de la información a que no lo tuviéramos, ¿no? Luego viene la parte del gobierno, que va a interconectar la organización con los procesos, ya que prácticamente el gobierno es el conjunto de responsabilidades que ejercen los altos cargos, ¿no? La mesa de directores, el CEO de la empresa, ¿no? Con el objetivo de proporcionar una dirección estratégica y garantizar que se logren los objetivos, una vez más, de la organización, los objetivos del negocio, ¿no? Porque a nivel de TI, el personal de TI, su principal objetivo es en los recursos, mantener siempre disponibles los recursos tecnológicos para la empresa. Y es por eso que les comento que no siempre el personal de TI va a tener un panorama completo de cuáles son los objetivos del negocio que esperarían, por ejemplo, la mesa de directores. Entonces, establecer un gobierno adecuado va a permitir verificar que se logren estos objetivos, verificar que se gestionen los riesgos de manera adecuada, ¿no? Y que se utilicen los recursos de la empresa
de manera responsable, ¿no? Esto también no quiere decir limitar presupuestos, más aún que el personal ejecutivo de las empresas no estén familiarizados con los riesgos a los que están expuestos a nivel de seguridad de la información o con el impacto que puede llegar a tener que se sufra alguna afectación en los activos de TI, es que se ven los presupuestos de inversión reducidos para mejorar estas áreas, ¿no? Entonces, involucrarlos y que ellos den los lineamientos iniciales, que tengan un completo entendimiento de cuál es el riesgo del negocio, no el riesgo o las afectaciones que tienen los de TI, sino el riesgo al que está expuesto el negocio, va a facilitar y va a llevar, va a ser de manera mucho más adecuada la participación de este personal con el modelo de seguridad de la información. Y por último, la organización se interrelaciona con la tecnología a nivel arquitectura, en la cual prácticamente significa toda la necesidad y el uso de la tecnología sea planificado, ordenado y con un propósito, ¿no? ¿Con qué propósito? Con cumplir los objetivos de negocio de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la manufactura, por ejemplo, hay empresas farmacéuticas que elaboran medicamentos, que pues tienen componentes, que tienen fórmulas muy propias de ellos, que debería ser el activo crítico que se deberían enfocar más a proteger. Sin embargo, el personal de TI, como está más enfocado a administrar únicamente los sitios web de las organizaciones, puede maldireccionar los proyectos de inversión únicamente a proteger estos activos y no a proteger estas fórmulas secretas que se están elaborando para los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y este también es un caso en el que posiblemente cuando volteamos a mirar a las fórmulas secretas, estas todavía no se almacenan ni procesan en medios digitales, ¿no? Entonces es ahí donde tal vez tenemos, bueno, no tal vez, estamos seguros que tenemos que pensar en una estrategia para garantizar la seguridad a nivel confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos activos. Desglosando un poco más cada uno de este modelo, empezando por la parte de las personas, habíamos indicado que pues las personas involucra absolutamente todos los colaboradores internos y externos de la organización. Sin embargo, hay algunos que tienen mayor participación que otros, ¿no? No todo es responsabilidad de una sola área, de una sola persona, ¿no? Prácticamente las iniciativas tienen que partir de la dirección general del CIO, de la mesa de directores, tienen que partir todas las iniciativas de seguridad, ¿no? Y se tienen que ver completamente involucrados y familiarizados con todos los riesgos a los que está expuesto el negocio con respecto a esta área que es la seguridad de la información. Y para eso, pues, él tampoco tiene o puede realizar esta labor sola. Entonces, se va a conformar lo que se conoce como un comité de seguridad, en el cual vamos a tener como principal representante al CISO, al Chief Information Security Officer, que va a ser el encargado de definir los modelos de seguridad, definir cómo se va a llevar el modelo el modelo de negocio de seguridad de la información de la organización. Sin embargo, una vez más, una persona no puede tener el panorama completo de toda la organización. Por lo tanto, también es importante considerar a otras áreas, como por ejemplo, Chief Information Officer, que viene a ser la parte del personal de TI, Chief Risk Officer, que en algunos casos sí es un área que sí tienen las empresas, sin embargo, no es un área que venga a trabajar directamente con el área de TI, trabaja de manera muy independiente, analizando únicamente riesgos
legales o riesgos financieros y no así riesgos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? También tiene que estar toda la parte de Chief Legal Officer para poder dar un panorama mucho más completo a nivel de cumplimiento e incumplimiento de leyes nacionales que pues se tengan que llegar a cumplir o se estén incumpliendo por algún motivo. Y también aquí deben estar presentes todos los dueños de la información, ¿no? Que prácticamente son distintas áreas de la organización que van a hacer uso y van a estar a cargo de la información sensible para el negocio. Y por último, no se puede dejar de lado a todos los colaboradores, consultores y proveedores, ¿no? Sin embargo, los que van a estar viviendo prácticamente, direccionando todo lo que va a ser el modelo de seguridad, vendría a ser el comité de seguridad como tal, ¿no? Luego se tienen que establecer a nivel de procesos. Es importante, como ya lo había mencionado, establecer el comité de seguridad y entender los objetivos del negocio desde los distintos puntos de vista de cada uno de los miembros de este comité para luego poder identificar, tratar o aceptar los riesgos a los que estén expuestos el negocio una vez más desde distintos puntos de vista, riesgos desde el lado financiero, riesgos desde el punto de vista legal, riesgos desde el punto de vista tecnológico y que no se estén viendo de manera independiente, cada uno esté velando por los riesgos de su área, ¿no? Ya que pues hacerlo de esta manera puede llegar a tener un mejor panorama de la situación o de la exposición actual que puede llegar a tener la organización, ¿no? También es importante establecer las políticas de seguridad de la información y que éstas estén alineadas a las estrategias del negocio, ¿no? Una mala práctica que se ha identificado en algunos casos es que hay empresas de las que, bueno, lo hacen públicos sus políticas y sus procesos de seguridad con fines educativos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen algunas empresas cuando van a verse o bueno, ven la necesidad de contar con políticas ya que van a someterse a auditoría sorpresa, por ejemplo? Lo que hacen es tomar estas políticas y procesos ya establecidas, ya creadas para otras empresas, para otros objetivos y utilizarlas como propias. ¿No? Ahí prácticamente va a ser un completo descontrol y desalineamiento con los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, es ahí importante que una vez más la gente del comité se reúna para establecer qué políticas son las más adecuadas que se deben establecer y cuáles son los lineamientos que tienen que tener cada una de esas políticas para reducir los riesgos a los que está expuesto el negocio. Y por último, se deben establecer indicadores clave de desempeño para poder medir la eficiencia de estos sistemas de seguridad, ¿no? Y también poder demostrar esta eficiencia, demostrar las mejoras o demostrar qué riesgos se evitaron a la mesa de directores de tal manera que no quede mala percepción de inversiones realizadas al momento de mitigar o tratar los riesgos o al momento de implementar las políticas de seguridad, ¿no? Ya que prácticamente es en este momento, ¿no? El momento de, una vez que hemos identificado los riesgos, una vez que hemos establecido las políticas y a nivel de riesgos no tenemos cómo tratar ese riesgo o a nivel de política no tenemos no podemos evidenciar que se esté aplicando esa política, no podemos implementar con un recurso tecnológico
esa política, ahí es donde tenemos que empezar a direccionar las inversiones tecnológicas de la empresa y no después y no antes de realizar este tipo de análisis, ¿no? Ya que ahí van a nacer pues todos los proyectos fuera de línea. Y pues para establecer todos estos procesos, prácticamente nos podemos basar en distintos marcos de referencia internacionales. Como ellos, tenemos uno de los más completos y más conocidos, y lo digo más completos porque está muy bien documentado, es la ISO 27001, en el cual se cuenta con 14 controles y 114 subcontroles que nosotros podemos implementar a nivel de procesos y políticas de seguridad organizacionales con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este marco de referencia nos va a dar, nos va a guiar en cómo nosotros debemos aplicar, implementar las mejores políticas desde distintos puntos de vista, no solo desde los puntos de vista operativos, sino también desde los puntos de vista de relación con proveedores, relación con terceros, inclusive adquisición de nuevos componentes, toda la parte de la relación con recursos humanos antes, durante y después de la contratación. Es decir, que va a velar por la seguridad de la información en muchos aspectos organizacionales. Además que cuenta con distintos módulos, ¿no? Que nos van a permitir en algunas áreas en específico, como por ejemplo la ISO 27002 está orientada a ayudarnos a comprender e implementar la ISO 27001, ¿no? Ya que la ISO 27001 es la normativa como tal, es los lineamientos que se deben cumplir. Luego tenemos, también se puede mencionar la 27005, que está orientada a dar los lineamientos o las pautas o las referencias para cómo las empresas deberían ejecutar un análisis de riesgo tecnológico de la organización, para luego establecer las mejores medidas de tratamiento de estos riesgos, ¿no? O como por ejemplo la 27035, que también está muy orientada a todo lo que es la parte de gestión y respuesta a incidentes de seguridad, ¿no? No es necesario que nosotros implementemos todos los 114 subcontroles de esta normativa en nuestra organización. Sin embargo, una vez más, tenemos que ver cuáles de estos 114 subcontroles van a cumplir su objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos críticos para el negocio, ¿no? Entonces, de esta manera va a existir los escenarios en los que no va a ser necesaria la implementación completa de los 114 subcontroles. E inclusive para someterse a una certificación, a una certificación ya que avale que se cuenta con un sistema en base a esta normativa, no es necesario tener el sistema implementado con los 114 subcontroles, ¿no? Luego tenemos otra normativa que es una normativa ya aprovisionada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en la cual esta se separa en 5 dominios, que son el dominio de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, en el cual se tiene 22 controles y 98 subcontroles dentro de estos controles, ¿no? El orden con respecto a ISO 27001 sí es un poco diferente, sin embargo, el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Y si nos ponemos a comparar y un poco a reordenar ambos marcos de referencia, vamos a ver que ambos coinciden prácticamente en todo, únicamente lo tienen clasificado, categorizado de una manera diferente, ¿no?
el marco de referencia de NIST es muy propio para empresas o negocios que operan en Estados Unidos específicamente. En cambio, ISO 27001 sí es un tanto más general, más global, un poco más internacional que lo que vendría a ser NIST como tal, ¿no? Y por último, tenemos otro ejemplo que vendría a ser el CIS Critical Security Controls, en el cual se tienen 20 controles y 171 subcontroles, ¿no? En los cuales, una vez más, son prácticamente los mismos que se va a tener a nivel de ISO 27000, que se va a tener a nivel de NIST, ¿no? Solo que estos igual están clasificados, están ordenados y están nombrados de una manera diferente. Sin embargo, su objetivo final es prácticamente lo mismo. Ahora, estas normativas no, por ejemplo, de la ISO 27001 es la única normativa a la cual podríamos optar las empresas latinoamericanas, ¿no? Ya que pues no podemos certificar NIST a menos que estemos operando en Estados Unidos y pues CIS es únicamente un marco de referencia no certificable. Por lo tanto, no es el tomar como referencia estas normativas no tiene que ser mandatorio, o sea, no tiene que venir siempre de que tengamos algún ente que nos esté obligando a asociarnos a estas normativas, ¿no? O porque tengamos que someternos a una auditoría que nos vayan a regular, que nos vayan a evaluar que estemos alineados a alguna de estas normativas, sino que tenemos que tomarlas como referencias de buenas prácticas para implementar los modelos de seguridad de cualquier empresa, no de alguna en específico. Y luego, Fabricio, antes de que continúes, perdón que te interrumpa, nos llegó una pregunta. sí, adelante. Juan nos pregunta, ¿qué riesgos específicos puede sufrir la información generada en un negocio durante una jornada de trabajo? Bueno, ahí hay que analizar específicamente qué información es la que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, si es información de compras, hay que ver quiénes son, por ejemplo, si es información relacionada con el área comercial de la empresa, ¿no? Con deals, con leads, ¿no? Prácticamente ahí tenemos que ver primero quiénes son los dueños de esta información. Por lo general, los dueños de esta información es los directores comerciales, ¿no? Ya que son los que utilizan, a los que les sirve esta información. Luego hay que ver cómo se procesa y cómo se transmite esta información, ¿no? Por lo general, los activos que están comprometidos igual en estos procesos comerciales vienen a ser los CRMs, correos electrónicos, ¿no? Inclusive algunos documentos, como por ejemplo cotizaciones, NDAs, ¿no? En las cotizaciones se suele intercambiar mucha información sensible de los clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí para proteger todo eso, pues podemos pensar en estrategias distintas, no tanto de ciberseguridad como no. Por ejemplo, para compartir toda la información que se requiere de parte del cliente para elaborar una cotización y posteriormente entregarla, ese es un tema más a nivel de seguridad de la información y ahí podríamos establecer la firma de un NDA, de un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes, desde la primera visita de nuestros ejecutivos, por ejemplo, ¿no? De tal manera de ahí ya con un documento oficial, con un documento que tiene una validez legal, podamos ya garantizar la confidencialidad de estos datos. Luego, esta información
los ejecutivos la van a alimentar a los CRMs. ¿Ok? ¿Dónde tenemos el CRM? Lo tenemos alojado on-premise, lo tenemos alojado en la nube. ¿En qué nube? Si es una nube, ¿qué beneficios de seguridad nos da la nube? Si es un modelo infraestructura as a service, platform as a service, software as a service, qué niveles de responsabilidad tenemos y en base a ello definir cuáles tal vez sean los controles tecnológicos más adecuados para proteger estos activos, ¿no? Ya una vez dentro del activo, el mismo dueño de la información es el que debe marcar los lineamientos de qué personas tienen acceso y con qué privilegios tienen acceso a esta información, ¿no? Por lo tanto, ahí también, no sé, los directores comerciales tienen acceso de lectura, escritura al sistema completo, los ejecutivos de cuentas solo tienen privilegios de capturistas y solo pueden ver módulo A, B y C del activo, ¿no? Y es así como más o menos centrándonos solo en un proceso de negocio, es que podemos ir estableciendo las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad de esta información prácticamente en todo su ciclo de vida, ¿no? Y es por eso que al día de hoy yo di un ejemplo muy a grandes rasgos, ¿no? Sin embargo, el personal de TI, el CISO, no puede suponer que, a ver, ¿cómo es este proceso en la empresa? No, pues que empieza aquí y luego está allá, porque puede estar errado, ¿no? Entonces es importante involucrar a más gente, a los dueños de la información, ¿no? Porque yo como TI al CRM solo le voy a dar acceso a tal, a tal, a tal, a tal y con privilegios tal, cuando no es lo más adecuado, ¿no? Y eso nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener una alta cantidad de solicitudes de excepciones, por ejemplo, de que no, que necesito que a Fabricio le des acceso a esta parte del portal que antes no lo tenía y se la quites a este otro, ¿no? Porque nosotros como TI asignamos esos permisos según nuestro criterio, pero no es el criterio más adecuado según el dueño de esa información, que es el que tiene que velar también por el riesgo que puede llegar a sufrir esa información, ¿no? Entonces es importante ahí trabajar mucho en la cultura. La cultura es algo que se tiene que trabajar, se tiene que reforzar, se tiene que concientizar al personal de estos riesgos, ¿no? Se tiene que hacer ejercicios para que estén conscientes de todo lo que puede suceder y empezar a involucrar a más gente de la organización para plantear estrategias mucho más completas de cómo proteger estos datos y no solo dejarlo a la responsabilidad de una persona que tiene un único punto de vista. Perfecto, muchas gracias. Luego, continuando, si no hay más preguntas. No, por el momento no hay más preguntas. Ok, entonces, a nivel de tecnología, pues ya tenemos ahora sí todos los componentes que ya conocemos que son muy familiares para nosotros. Son todos los Next Generation Firewall, Email Security, IPS, Database Firewalls, Web Application Firewalls, URL Filters, etcétera, 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 que de alguna manera forman parte de nuestra estrategia de seguridad. Sin embargo, no son los protagonistas, ¿no? El protagonista prácticamente no hay un solo protagonista, es un todo en común que se tiene que seguir para poder velar por que los objetivos de la empresa a nivel de seguridad de la información se cumplan, ¿no? Y bueno, para ya terminar, tenemos de cómo se debería establecer un proceso adecuado de seguridad de la información, ¿no? Prácticamente todo empieza con la planificación, ¿no? En la planificación tenemos que definir el comité, tenemos que definir cuáles son las áreas que deben formar parte de este comité. Tenemos que definir y asignar dueños de los activos, tenemos que, tenemos que identificar los procesos críticos para el negocio, ¿no? Una vez que tengamos todo esto,
vamos a pasar a la identificación, en la cual vamos a identificar todos los procesos críticos para el negocio. Vamos a identificar cuáles son los activos que forman parte de estos procesos críticos, cuál es la información que deberíamos estar protegiendo, ¿no? Ya que si se ve afectada puede causar un impacto para la organización, ¿no? Vamos a identificar cuáles son las áreas débiles que tiene nuestra organización, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, cuáles son las políticas de seguridad que deberían implementarse, las cuales va a ser muy complicado que nuestros colaboradores las adopten, ¿no? Luego vamos a pasar a la protección y recuperación, que ya es prácticamente toda la parte operativa de toda esta planificación que vamos a realizar, toda esta planificación e identificación, en la cual vamos a mitigar riesgos, vamos a mitigar riesgos, vamos a ver que nuestras políticas de seguridad establecidas se estén cumpliendo y estén siempre alineadas al negocio. Y en la parte de recuperación también nos va a permitir estar preparados a nivel personas, procesos, tecnología, organización, cuando cuando seamos víctimas de un incidente de seguridad, ya que lamentablemente, por más de que sigamos el estado del arte al pie de la letra, quiere decir que vamos a estar 100% seguros. Siempre existe una probabilidad de que suframos algún incidente de seguridad. Sin embargo, el estar bien prevenidos, bien preparados, tener todo bien anticipado, conocer qué es lo que nos puede llegar a suceder y cómo, nos va a ayudar a que el impacto que vaya a tener esta afectación no vaya a ser considerable para el negocio, no vaya a afectar la reputación, no vaya a afectar económicamente, no vaya a ocasionar la quiebra del negocio, ¿no? Y por último, es siempre importante mantener una mejora continua de todos estos procesos, personas y tecnologías para que siempre estén alineadas al negocio. Y para tener un ejemplo un poco más claro, aquí empezamos con la etapa de planificación, donde habíamos dicho que vamos a establecer comités de seguridad, vamos a involucrar a la gente adecuada, a la gente necesaria, para que el modelo de seguridad esté velando por las necesidades del negocio. Vamos a entender cuáles son estos procesos y objetivos del negocio, vamos a entender cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fortalezas. Prácticamente hay que hacer un análisis FODA, ¿no? Para cada proceso crítico del negocio, de tal manera de ayudarnos a identificar y empezar a hacer un análisis de riesgo y implementar o documentar las políticas y lineamientos que se deben cumplir para que esos procesos y objetivos de negocio no se vean afectados por ningún incidente de seguridad. Y estas dos acciones, específicamente el análisis de riesgo y las políticas y lineamientos, vienen muy bien reforzadas. La parte del análisis de riesgo con un servicio de análisis de vulnerabilidades o prueba de penetración que puede ser realizado por un tercero o por nuestro propio equipo, ya que de esta manera vamos a tener idea de cuál es el nivel de exposición que tiene la empresa, ¿no? Cuáles son los riesgos, las áreas de oportunidad van a quedar muy claras de cuáles son y vamos a poder establecer de manera precisa las actividades de tratamiento de estos riesgos. Luego, es importante también el entendimiento y revisión de las normas y regulaciones, tanto nacionales como internacionales, ya que son los que nos van a dar los lineamientos, los pasos, la guía, el camino para establecer de manera adecuada las políticas de seguridad de las organizacionales, ¿no? Y por último, todos estos resultados, ¿no? Como le había comentado, el nivel de exposición,
los riesgos del negocio, los incumplimientos legales, los incumplimientos normativos y todas las áreas de oportunidad que vayamos a tener tienen que ser expuestas a la mesa de directores o en este caso al CIO. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este perfil de colaboradores queden completamente entendidos de qué es lo que puede pasar si no se atienden estos riesgos, qué es lo que puede pasar si no se toman las medidas necesarias, si no se involucran completamente al momento de la aplicación de las políticas e inclusive para que ellos mismos acepten algunos riesgos que no van a ser posible, que no va a ser posible su tratamiento, ya sea por complejidad o por costos de inversión, etcétera, ¿no? Pero siempre la aceptación de que la empresa o el negocio va a vivir con un riesgo tiene que venir de los altos cargos ejecutivos y no únicamente del personal de TI. Luego, en la etapa de protección, este mismo comité de seguridad, ya con los presupuestos de seguridad aprobados en base a los niveles de riesgo de la empresa, ya con, ya con bien establecido establecidas y aprobadas las políticas que se van a implementar dentro de la organización, se tiene que iniciar el tratamiento de riesgos y la implementación de estas políticas, ¿no? Y es ahí donde prácticamente para esto es que nos vamos a apoyar de los controles de ciberseguridad, ¿no? Es aquí donde vamos a tener claro qué componentes de ciberseguridad tenemos que agregar a nuestra infraestructura, a nuestra organización. ¿Vale la pena comprar un Web Application Firewall para las páginas web de nuestro sitio, de nuestra empresa, que es una farmacéutica? ¿O mejor optamos por una estrategia de Data Loss Prevention para evitar que se fuguen o que se exfiltren las fórmulas secretas de nuestros medicamentos, ¿no? Entonces es prácticamente aquí donde vamos a tener muy claro hacia dónde redireccionar bien estos presupuestos, ¿no? Y además que las políticas de seguridad que ya tengamos definidas van a ayudar a que estos controles tecnológicos se implementen adecuadamente para ayudarnos a que estas políticas de seguridad se cumplan. Por ejemplo, hay empresas que están pensando en la adquisición tecnológica de servicios de AAA o, por ejemplo, como se conoce como los NAC servers, ¿no? Para garantizar el acceso a las redes corporativas y bueno, cuando llega el momento de la implementación y se requiere alinear esta tecnología con las políticas de control de acceso, las políticas de control de acceso documentadas no existen, ¿no? Y en ese momento se definen unas cuantas políticas únicamente para evidenciar que la tecnología está cumpliendo sus funciones, ¿no? Y luego esto acaba en una inconformidad del cliente o en una percepción de mala inversión, ya que pues la herramienta o la tecnología no está dando o no está alineada al proceso normal de la empresa. Por lo tanto, para alinearla hay que modificar el proceso en base a la tecnología y no la tecnología en base al proceso. Y es ahí donde les había comentado que es algo que estamos haciendo mal. Sin embargo, si ya contamos con una política de control de acceso muy bien documentada, autorizada, va a ser muy fácil configurar e implementar la tecnología de control de acceso con el objetivo de que nos ayude a cumplir los lineamientos que dice esta política, ¿no? Otro ejemplo muy común es con los URL filters, con la protección hacia sitios maliciosos, en las que el proveedor llega, implementa la solución y al momento de crear las políticas, pues de una toma de decisión muy rápida,
se decide denegar el acceso a redes sociales a los colaboradores, cuando no existe tal vez un documento, una política organizacional en la que diga que los colaboradores no tienen acceso a las redes sociales, o qué perfiles sí, qué perfiles no. Entonces, aquí también estas políticas o estos procesos, procedimientos, van a surgir en base a la tecnología, cuando en realidad una vez que tengamos los procesos de que, bueno, mira, tenemos que restringir el uso de redes sociales de la empresa porque existe el riesgo de que divulguen información confidencial que pueda utilizar un atacante para hacer técnicas de ingeniería social. Ok, ¿qué necesitamos para eso? Un URL filter. Ok, perfecto. Estamos yendo al revés. Primero vemos el URL, ya tenemos el URL filter y ahora vemos, ¿y esta herramienta en qué nos puede ayudar? Y eso va a ocasionar que modifiquemos los procesos de negocio y a veces eso no va a ser completamente aceptado por los cargos ejecutivos. Luego empieza la parte de la operación de seguridad como tal, que es prácticamente el llevar el monitoreo y administración de cada uno de estos controles, velando que siempre estén cumpliendo los objetivos trazados desde un principio. Y por último, para la mejora continua, volvemos con el tema de la revisión de riesgos y la revisión de las políticas y procedimientos. Ahora podemos aprovechar ahora podemos aprovechar servicios externos más que servicios internos para lograr este objetivo, de tal manera de poder tener un panorama mucho más completo de cuál es nuestra situación actual, cómo está evolucionando nuestro sistema, si es eficiente, si está teniendo resultados, si lo estamos viviendo o simplemente lo documentamos para pasar una auditoría más, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la manera en que las normas de seguridad se relacionan con la ciberseguridad. Prácticamente las normas de seguridad son la punta de flecha para las inversiones tecnológicas de ciberseguridad y nunca es al revés. Y las normas de seguridad deben ser asumidas, entendidas, implementadas con fines de buenas prácticas y no por el simple hecho de cumplir algún requerimiento específico o el miedo a someternos a alguna auditoría que nos vaya a limitar. Y bueno, con eso prácticamente sería todo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fabricio. Ya no tenemos preguntas y pues ya nos pasamos un poquito de las 5, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta, mientras los invitamos a seguir nuestras redes sociales en donde tenemos más contenido y pueden ver qué otros webinars vamos a tener próximamente. Pues esperamos que esta sesión les haya parecido muy nutritiva y pues muchas gracias, Fabricio. No se preocupen, ahí estamos, cualquier duda. Y pues si no tienen preguntas en este momento, igual pueden ahí, tienen nuestros contactos, pueden acercarse a nosotros en cualquier momento. Así es, muchas gracias. Yo mañana les voy a compartir la presentación y la grabación para que la tengan a la mano y ahí mismo nos pueden preguntar cualquier cosa que necesiten. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.